Bien, pues muy buenos días a todos. Es un gusto, placer como siempre, es un privilegio. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Plenitud y Gozo. Y queremos ser una iglesia y hacer iglesia que sea de bendición y que llegue a ser tu segunda familia. Queremos hacer familia, hacer iglesia y crecer juntos en el conocimiento de Dios. De eso se trata hasta que partamos de este lugar, seguir creciendo, conociendo a Dios y amando a Dios. De eso se trata. Y bueno, gracias también por sus oraciones, por la aplicación de las inyecciones hace ya casi 10 días. Lo bueno es que son cada 6 meses y bueno, no es tanto dolor. Y también gracias por sus oraciones por los servicios dominicales. Realmente sin la bendición de Dios, pues ya podríamos traer aquí a Spurgeon o a quien quieran y hacer lo que sea. Sin la bendición de Dios, nada prospera, absolutamente nada. Entonces, pues hay que orar y gracias por los que están orando. Y bueno, hemos dicho que Piper se refiere a Romanos como la carta más grandiosa jamás escrita. Y créanme que he hecho un esfuerzo especial de estudiar y de entender cada pasaje de Romanos y cada vez más estoy de acuerdo con Piper. Realmente cada vez más me uno a él. Romanos es la carta del Nuevo Testamento. O sea, si quieres leer lee Romanos. Y bueno, ojalá te den ganas de leer las demás, pero Romanos es la carta con toda la doctrina cristiana de manera estructurada y completa. Está ahí, está todo está ahí. Si por alguna razón te perdiste de alguna de las predicaciones de Romanos, te pediría que la escuches ahí en internet. ¿Y por qué te lo digo? Porque tengo ya muchos años conociendo a Dios y sé lo importante que es tener la doctrina completa, sin huecos. Luego, un hueco que haya en tu doctrina te puede poner a girar y, bueno, no entender algunas cosas. Entonces, es muy bueno tener toda la doctrina completa. Bien. Ay, Dios. Ok, entonces, este es el texto de los primeros 3 versículos. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Bueno, entonces estos versículos del 1 al 3 requieren una explicación. El capítulo 6 terminó con Pablo hablando de la libertad del pecado, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y acabó diciendo Pablo que los que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios tienen como fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Sí? Ese era el flujo de pensamiento que traía Pablo en el capítulo 6. Y de pronto en el capítulo 7 Pablo empieza con esto, hablando del matrimonio y de la ley y del adulterio. O sea, hello, Pablo, ¿qué te pasó? O sea, había sido una magistral secuencia desde Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
todo en orden, todo magistralmente explicado, y de pronto como que Pablo empieza con esto del matrimonio y que si la mujer muere y que no sé qué, si el marido se muere, ¿qué tiene que ver aquí el matrimonio? ¿Y para qué empieza Pablo con esto? Pablo estaba respondiendo la pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Esa era la pregunta. Y de pronto cambia de tema. Al teólogo más grande del cristianismo se le fue la onda. O más bien, debemos poner mucha atención a su argumento y ver qué tiene que ver esto con lo que veníamos viendo, ¿sí? Ese es el caso. Ok. Entonces, antes de meternos a revisar esta parte maravillosa de Romanos, que se va a entender todo muy bien, y puesto que Pablo está hablando del matrimonio, tenemos que recordar lo que enseñó Jesús sobre este tema. Y aquí está lo que enseñó Jesús. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que es el título del estudio. No lo dije, pero es el título. Así que ya no son más dos, sino uno solo. Ojo. Entonces aquí la palabra unido, que está ahí subrayada, indica una unión inseparable, unión así, como cuando unes dos papeles, dos hojas de papel con la loca, así, ya, no se separa. Bueno, solo que rompas todo. Entonces, esto es importante para entender todo lo que vamos a ver ahorita. Otra cosa muy importante para entender bien este pasaje es esto: nuestra deuda con Dios es doble. Hicimos lo malo, todo lo que prohibía la ley: no matar, no robar, no mentir, no codiciar. Nosotros dijimos, no, ¿cómo que no? Sí lo hicimos, o sea, desobedecimos. Y la otra deuda que tenemos es que no hicimos lo bueno. Lo que ordenaba la ley, amar a Dios, no lo hicimos. Entonces la deuda en realidad es doble. Entonces Jesús, cuando arregló todo esto, murió para pagar lo malo que hicimos y vivió perfectamente para acreditarnos la justicia que no hicimos. Como decía Gabo la vez pasada, es necesario que cumplamos toda justicia. Eso fue lo que dijo Jesús a Juan el Bautista. Es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cumplir toda justicia para Él y para nosotros, para acreditarnos esa justicia a nuestro favor. Entonces, lo malo que hiciste te lo pagó Cristo en la cruz, lo bueno que no hiciste ya lo vivió Cristo por ti. Amar a Dios con todo el corazón, 24/7. Eso ya lo hizo Cristo y eso bueno también se te acredita a ti. Ahorita se va a entender todo esto. En sus cartas, Pablo se refiere a los cristianos como los que están en Cristo. O sea, Pablo no usa la palabra cristianos, sino siempre usa la expresión los que están en Cristo o los que están unidos a Cristo, ¿sí? Si Jesús es tu Señor y Salvador, cuando Cristo murió en la cruz, tú estabas en Cristo, unido a Cristo. Esto es importantísimo entenderlo y por eso es todo lo que está hablando Pablo. Pregunta: ¿qué tan unido estabas? Unido, sí, ok, pero ¿qué tan unido? ¿Cómo? ¿Unido cuánto? Tan unido que no son ya más dos, sino uno. Así de unido.
Y por eso Pablo está sacando este tema. Tan unido estabas en Cristo cuando Cristo murió en la cruz, que no son ya más dos, sino uno solo. Así de unido estabas. Y cuando Cristo resucitó, tú estabas en Cristo, unido a Cristo. Tan unido que no son ya más dos, sino uno. Esto tiene que quedar claro, es importante, ¿eh? Unido con esa unión absolutamente inseparable. Jesús no necesitaba que le ayudaras a morir, a pagar ni a resucitar, pero quiso que pasáramos unidos por esos eventos. Esa unión con Jesús es eterna, nunca se acabará. Jesús oró a Dios Padre en estos términos, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces le dijo básicamente: Padre, te pido que ellos estén en nosotros y sean uno como tú y yo somos uno. Esa fue su oración. Pregunta: ¿Dios respondió esa oración a Jesús? ¿Se la respondió? Sí, claro que sí se la respondió. Es una unión indisoluble. Estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo y por eso somos cristianos. No son ya más dos, sino uno. Cuando crees en Jesús, Dios te justifica, te acredita la justicia de Cristo, de tal manera que nosotros también, puedo decir, por ejemplo, de nosotros puede decir Dios: este es mi hijo Miguel amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo Jorge amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Se complace totalmente en cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo. Dios ve a Cristo. ¿Ok? Bueno. Quizás tú no te preguntes, como los judíos, si debes pecar para que la gracia abunde, pero tu relación con Dios tampoco es un deleite. Por alguna razón, tu amor por Cristo no es intenso, o dicho con otras palabras, disfrutas de la tibieza. Así pasa a veces. Si Cristo es importante para ti, sí, puede ser, seguramente sí, pero definitivamente no es el más grande tesoro de tu vida. Si ese es el caso, urgentemente haz un alto y rectifica. Dios dio todo y quiere todo de ti. Dice aquí: está hablando Jesucristo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Pregunta: ¿crees que Dios podría continuar diciendo, después de la última palabra de ese versículo: pero si no te arrepientes y nunca llego a ser tu primer amor, no importa, al fin que ya recibiste a Cristo en tu corazón y ya tienes tu boleto al cielo? ¿Realmente crees eso? Yo no lo creo. ¿Que así pudiera continuar el versículo siguiente? No, la verdad no lo creo. ¿Qué quiere decir entonces? Que donde dice arrepiéntete es
arrepiéntete. Y donde dice, vuelve a hacer las obras del principio, hay que volverlas a hacer, porque si no, puede haber problemas. Dicen los seres humanos, mismas entradas, mismas salidas. Si quieres algo distinto, algo debe de cambiar en la entrada. La relación que Dios quiere tener contigo es muy fuerte y muy intensa. Quiere que lo ames igualito como Él te amó a ti. Con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas tus fuerzas, 24/7. Así te amó Él en la cruz, el pasaje que leyó Sergio. Así me amó a mí en la cruz, cuando estuvo ahí, me amó con todo. Es lógico, es sensato esperar que Dios espere que yo lo ame de regreso con todo. No se conforma con menos. Si crees en Jesús, no tienes que guardar ninguna ley para ganarte el favor de Dios o para demostrarle a los demás que eres cristiano. Por fin se terminó el esquema del merecimiento. Las cosas con Dios no son por merecer, por ganar, por lograr, son solo por creer. Ya ese esquema, gracias a Dios, se terminó. Justificados delante de Dios, tenemos paz, ya no hay razón para tener angustia. Jesús pagó todo y arregló todo. Y la vida perfecta que yo debía haber vivido, también la vivió Él. Y Dios me la acredita. El que ya está justificado no hace la paz con el pecado, le hace la guerra al pecado. Dios se encarga de eso. Aquí en Romanos 7, Pablo todavía está respondiendo a la pregunta, a la objeción de Romanos 6:15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? La gran interrogante de muchos judíos era esta: ¿por qué la libertad de la ley no da como resultado personas destrampadas? Si ya no hay ley, lo más lógico es que todos dijeran, ya no hay ley, pues venga, ¿no? Vamos a destramparnos al máximo. Dios ya quitó la ley. O planteado con esta otra pregunta, ¿por qué las personas justificadas pecan menos en vez de pecar más y más y más y más? ¿Por qué las personas justificadas pecan menos? La lógica de los legalistas es muy simple. Premisa 1, el peso de la ley frena a la gente para no pecar. Premisa 2, sin ley ya no hay freno. Conclusión, la gente sin ley se destrampa y sin límite. Entonces esa era la lógica y en un sentido tienen razón, yo no digo que no, o sea, parece lógico, oye, no, sin ley, si con ley, como hacían todos, ahora sin ley, no, bueno, pues va a ser aquí un mega desastre. Sin embargo, Pablo afirmaba que los hijos de Dios ya no necesitan el freno de la ley. De hecho, los cristianos no solo no pecan más, sino que pecan menos. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que explica Pablo en Romanos 7, del 1 al 6, que es lo que estamos viendo. Entonces, dice el versículo del 1 al 3, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Bueno, esto ya lo leímos, simplemente están ahí resaltado la parte, la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive y ligada por la ley a su marido mientras vive, ¿sí? O sea, está muy claro el argumento de Pablo. Comienza con una comparación entre la función de la ley para una pareja casada y su función de la ley para el cristiano.
El punto es que cuando uno de los cónyuges muere, la ley que hacía que la unión con otra persona fuera incorrecta, pues ya no aplica porque ya se murió un cónyuge. Cuando una persona es unida a Cristo, Dios le imputa o le acredita la doble perfecta justicia de Cristo. Ya lo vimos, como si nunca hubiera hecho nada malo y como si siempre hubiera hecho todo lo bueno. Cristo cumplió la ley al 100% y por tanto esa ley ya no tiene más sentido, ya no aplica para el cristiano. Una ley cumplida al 100% no tiene sentido. Por eso no hay ninguna ley que nos obligue, por ejemplo, a respirar. No tiene sentido. Qué ley más tonta. Todos la cumplen a la perfección. Entonces, si existe esa ley o no existe, da lo mismo. Todos la cumplen. Pues no tiene sentido. Entonces, esa ley Jesús ya la cumplió y no tiene sentido estar bajo la ley. Pero eso, ¿cómo nos ayuda a responder la gran pregunta? ¿Por qué la ausencia de ley no produce personas destrampadas y sin amor? Si ya no tienen ley, deberían de destramparse y de no tener amor. Entonces Pablo responde a esta pregunta en los versículos 4 y 6. La respuesta corta es que no estar bajo la ley no produce personas que pecan más, sino que pecan menos y aman más. Pero lo más importante es entender por qué, qué rayos hizo Dios para lograr eso, que no pecáramos más, sino menos. Inicia Pablo diciendo, ¿acaso ignoran? Es una pregunta retórica, pues es una verdad evidente, o sea, nadie ignora que la ley solo aplica a los que están vivos. A un muerto no lo puedes infraccionar, ni encarcelar, ni juzgar, ya está muerto, no tiene sentido que le apliques ninguna ley a alguien muerto, no aplica. Ok. Versículo 4, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro. ¿Sí? Está retomando lo del pasaje del matrimonio. Se te hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seas unido a otro. ¿A quién? A aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, por tanto, se refiere a la analogía del matrimonio y una vez entendido esto, Pablo empieza a dar la aplicación. Es muy interesante notar que en todos estos temas de la salvación, de vida y de muerte, Pablo tiene un cuidado impresionante gramaticalmente hablando y siempre usa el modo pasivo del verbo. Es decir, dice, fuiste nacido, o como aquí dice, y se les hizo morir, o también dice, fuiste muerto. Todo está en pasivo. O sea, el punto es, yo no nazco cuando se me antoja, como se me ocurre, ¿sí? Yo no nazco y yo no muero, sino yo soy nacido por Dios y yo fui muerto por Dios. Esa es la idea del modo pasivo. Entonces, regresando a la pregunta, ¿por qué la ausencia de la ley no produce personas destrampadas y sin amor? Su respuesta es que fuiste unido a Cristo en la cruz, moriste a la ley, no fuiste liberado de la ley solamente para flotar en el éter o en la nada, tú solito por toda la eternidad. No, eso no fue. Fuiste liberado de la ley para ser unido a Cristo. Ese fue el motivo de liberarte de la ley, para unirte a Cristo, no para que te quedes flotando ahí en la nada.
Y 3 días después fuiste unido a Cristo en su resurrección para que vivas con Él y en Él. Este es el mero meollo del cristianismo. Muchas personas dicen, no, Romanos 9. Sí, Romanos 9, ya llegaremos. La predestinación y muchas cosas teológicas muy fuertes, sí. La verdad, Romanos 6 y 7, para mí es el núcleo del cristianismo. ¿Cómo puedo yo tener victoria sobre mi pecado? Fuiste hecho libre de la ley y unido a Cristo. Cristo es tu nuevo esposo. Ya no son más 2, sino 1. Observa lo que dice acerca de Cristo, que resucitó de entre los muertos al final del versículo 4. A quien estamos unidos ahora es a una persona viva. Ya resucitó de entre los muertos. No estamos unidos a una lista de mandamientos, leyes o reglas. Estamos unidos a una persona viva. Es una unión espiritual con una persona eternamente viva. Dice John Piper, más real que la persona que está sentada junto a ti. Así de real es Jesucristo vivo a quien estás unido. Y el fin de esta unión, de este matrimonio, dice, es que llevemos fruto para Dios. Ese es el fin. Es decir, no sigues pecando si estás en Cristo, si estás unido a Cristo, con una unión tan fuerte como la del matrimonio, es con el fin de que lleves fruto para Dios. Para eso estamos aquí. Hasta que nos muramos, hasta que nos lleve Dios, para dar fruto para Dios. Sí, también qué padre que podamos ir a jugar fútbol y hacer 1000 cosas, viajar, comer, todo, padrísimo. Pero el mero núcleo de por qué seguimos aquí, si Dios ya nos salvó, es para que demos fruto para Dios. Nuevos deseos, nuevas actitudes, nuevas decisiones crecerán como fruto de esa relación gozosa entre tú y Jesús. Lo maravilloso de este fruto es que es producido de adentro hacia afuera. ¿Cuándo has visto a un árbol de limón, un árbol de limón, esforzándose y pujando por dar fruto? Pues no, ¿verdad? No hemos visto nunca eso. Simplemente da limones de manera natural. Ahí Rebe tiene unos limonzotes así. De manera natural da limones y muchos. Así también ocurre en el cristiano. Empieza a dar fruto de amor de manera natural, gozosa y espontánea. No estoy diciendo que siempre, eso viene en las siguientes partes de Romanos 7, pero sí damos ese fruto. Morir a la ley para unirnos al Cristo viviente, para dar fruto para Dios. ¿Sí? Esa es la secuencia. Mueres a la ley para unirte a Cristo y te unes a Cristo para dar fruto para Dios. Por esto es que estar libres de la ley no produce destrampe sin amor. Por esto, porque Dios se encarga de todo esto. Tu relación con Jesús se convierte en todo. Pablo dijo, el vivir es Cristo. Ojo, el vivir es Cristo. Vivir no es guardar la ley, vivir es Cristo, a quien estás unido. Si eres cristiano, estás unido a Cristo. ¿Qué tan unido? Tanto que no son ya más 2, sino 1. A lo mejor no te sientes tú tan unido, ¿sí? Yo tampoco, pero es lo que dice la Biblia, es lo que dice Dios. Como decía George Mueller, si Dios lo dice, hay que creerlo.
No hay otra. Lo que está implícito aquí es que los esposos se unen por amor. El amor es la razón de la unión con Cristo o en Cristo. El amor es la razón. Te unes a Cristo por amor, no porque quieres un boleto al cielo. Te unes por amor. Lo del boleto al cielo es una consecuencia colateral. Pero te unes por amor. O bueno, no sé si te casaste con tu pareja por otra razón, pues ojalá no. Las demás cosas ya son consecuencia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero digamos que el amor es el que resume a todos estos. Ok. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios te salva para hacer buenas obras. No te salva por hacer buenas obras, sino para hacer buenas obras. Las obras son la consecuencia, no son la causa. La causa es la fe. Y dice también en este otro versículo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. A ver, ojo, el fruto no es opcional en la vida cristiana. Si tu vida cristiana no lleva fruto, quizás no seas cristiano. El fruto no es opcional. Para eso hizo Dios todo lo que hizo, para que llevemos fruto para Él. Versículo 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, a la ley. Somos libres de la ley. Somos liberados de la letra tallada en piedra o escrita en papel, esa lista externa de deberes que te presiona desde el exterior para cumplir cuando francamente no deseas cumplir. Así es la religión. Te da una listota de cosas que hay que hacer cuando en tu corazón ni siquiera quieres hacer eso. Por eso Dios no nos mandó una religión, nos mandó un Salvador. Recapitulando, ¿por qué morimos a la ley? ¿Por qué somos liberados de la ley? ¿Por qué no estamos bajo la ley? ¿Para que pequemos más? No, para que sirvamos, ahí dice, para que sirvamos. La muerte a la ley hace siervos, no pecadores. Hace siervos. Todo es para que sirvamos. Pero fíjense cómo lo hace. El tipo de servicio que produce la libertad de la ley es un servicio no legalista. El versículo 6 dice que produce servicio en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. A los cristianos la ley ya no nos aplasta con todos sus mandamientos imposibles de cumplir. Ahora Dios pone un esquema completamente diferente y nuevo. El Espíritu produce una nueva vida agradable a Dios desde adentro. Es lo que produce el Espíritu. La razón por la que estar bajo la ley, bajo la gracia y no bajo la ley, produce amor y no anarquía, es que Dios derrama su Espíritu en los corazones de los creyentes. Y lo que hace ese Espíritu es producir un servicio novedoso de adentro hacia afuera.
no es por obligación a obedecer la ley, no es para quedar bien con los demás cristianos, no es por miedo a la disciplina, es por amor a Dios. Ese es el motor cristiano. Bueno, ahora, directo desde República Dominicana, les traigo una ejemplificación de todo lo que he estado diciendo. A veces una imagen dice más que 1000 palabras. Vamos a ver si funciona. Es de Sugel Michelén, o sea que yo solo soy un copión. Es de Sugel, él es de ahí, la escuché. Y como aclara Sugel, nunca una ilustración ilustra al 100% lo que quiere ilustrar, ¿no? Ilustra el corazón del asunto, pero no al 100%. Entonces, ahí va. Imaginemos a una mujer imperfecta, ahí está, casada con un hombre perfecto. Cuando llegamos a este mundo, automáticamente estamos sujetos a la ley, unidos o casados con la ley. Estamos obligados a cumplir toda la ley de Dios, toda nuestra vida. Así estamos. Estamos casados con la ley, pero no podemos cumplirla porque somos pecadores. La mujer nos representa a nosotros y el esposo pues es la ley. ¿Sí? La ley, no ley, sino la ley. No ladies. Bueno, entonces, es la ley. Este esposo, imagínenselo, o sea, imagínense todo esto. Todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Nunca se equivoca en nada. El problema es que él espera de ella esa misma perfección en todo lo que hace. Para acabarla de amolar, el esposo no le ayuda a la esposa en nada. Solo le dice todo lo que tiene que hacer. Y lo tiene que hacer a la perfección. Entonces no le dice cómo. La ley es santa, justa y buena. El problema no está en la ley, ¿sí? Llega el esposo y revisa el polvo de la mesa y dice, mira, hay polvo. Pero no le ayuda en nada, nada más le dice todo lo que está mal. Así que ya se imaginarán, la mujer vive muy, muy frustrada, pues no puede cumplir todas las exigencias justas y perfectas de su marido. Frustrada hasta acá. Pero, pues ni modo que ella se divorcie. Él es perfecto, no va a encontrar otro igual. Él es perfecto. Y aparte no hay ninguna causal bíblica para divorciarse. Así que esta mujer vive muchos años, cada vez más y más frustrada. Bueno, hasta ahí, cualquier parecido con la realidad. Ok, en eso aparece otro hombre en la escena. Tan perfecto como el marido, pero lleno de bondad y compasión. Al ver a la mujer frustrada, se compadece y hace un plan súper alucinado, pero qué alucine del plan. Le dice a la mujer, mira, la única forma en que nos podemos casar tú y yo es que te mate. Y así ya quedas libre de tu esposo. Y luego te resucito y ya nos casamos. Qué plan tan alucinado, ¿no? O sea, Maquiavelo se queda corto. En realidad, este hombre amoroso le dice, no te preocupes, yo voy a morir y a resucitar contigo. Bueno,
Ahí muere y resucita. Ahí está la respuesta. Ese otro hombre es Cristo. Eso fue lo que sucedió contigo si has creído en Jesús como Señor y Salvador. Has muerto a la ley por causa de tu unión con Cristo y al estar juntamente crucificado, moriste a la ley ya no te condena y por causa de esta misma unión con Cristo también resucitaste con Él para llevar fruto para Dios. Nuestro matrimonio, nuestra unión con Cristo es la solución de Dios para ya no vivir unidos a una ley que solo nos exige pero que no nos ayuda. Así que no son ya más dos, sino uno. Antes estábamos unidos a la ley y era un yugo difícil y pesadísimo, imposible de cumplir. Ahora estamos unidos a Cristo y su yugo es fácil y ligera su carga. Cristo no solo nos dice qué debemos hacer, sino que Él nos da el deseo y el poder para hacerlo. Las dos cosas nos da Cristo. Resumiendo, espiritualmente, o estás casado con la ley o estás casado con Cristo. No hay solteros aquí, Espiritualmente no hay solteros. Si no conoces a Cristo, estás casado con la ley. Eso dice Dios. Y has de estar muy frustrado. Y si conoces a Cristo, ya tienes vida eterna. Por todo esto es absurdo pensar que vamos a pecar más porque ya no estamos bajo la ley. Es absurdo porque lo que más deseamos es agradar a la persona con la que morimos y con la que resucitamos. No solo lo obedecemos, sino que lo obedecemos por amor. Lo obedecemos no para ganarnos su amor, sino con gozo porque ya fuimos amados por Él. No nos vamos a ganar su amor ya nos lo regaló todo. Ok. ¿Qué significa decir que el cristiano vive en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra? Andar en esa novedad de vida se refiere al nuevo pacto. Y Pablo lo explica en este versículo, en 2 Corintios 3. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Este es el paralelo de Romanos 7:6 más exacto que hay en la Biblia. Dice casi lo mismo, pero está en 2 Corintios. Y el nuevo pacto es en realidad, así debería de estar en las Biblias. No, bueno, según yo, no debería de decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Debería decir, una traducción más precisa debería de ser Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pero eso es según yo, nada más, opinión. Ok, entonces, el Nuevo Pacto es el del Nuevo Testamento, es Jesucristo, ¿sí? Y dice Jeremías, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue ese pacto? La ley, el antiguo pacto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, era ese esposo insaciable, la ley, llamado ley. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor,
porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jesús no vino, como dijo él, para abrogar la ley, para quitar la ley. Solo la cambió de lugar. La puso dentro de nuestros corazones. No la abrogó, la cambió de lugar. Ahora está dentro de nosotros y entonces Dios es nuestro Dios. Y continúa el pasaje diciendo: no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. La ley ya no aplica como regla para definir el destino eterno de las personas. Nadie se va al infierno por no cumplir los 10 mandamientos. Al infierno solo se llega por nunca haberse unido a Jesús en su muerte y en su resurrección. Nadie va a ir al infierno por no cumplir los 10 o ni siquiera uno. No es por ahí, es por no unirte a Jesús en su muerte y en su resurrección. Dios puso su Espíritu en nosotros y nos da amor y poder para cumplir su ley. Ya no estamos solos, Él vino a vivir en nosotros. Todo esto puede ocurrir solo porque Dios, en el versículo 34, perdonó nuestra maldad y no recuerda nuestro pecado. ¿Dónde pasó eso? En la cruz. Para perdonarme a mí, tuvo que castigar a Jesús. O sea, alguien paga. Alguien tiene que pagar. Si yo no pago y a mí me perdona, entonces paga Cristo. Alguien paga. Todo esto es gracias al sacrificio de Jesús. Este nuevo pacto lo describe también Ezequiel, pero con palabras diferentes. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Nuevamente les digo, como decía George Mueller, si está escrito, hay que creerlo. Ahí está escrito que Dios pone su espíritu. Nada más hay que creerlo y apropiarlo. Ojo, todo lo que dice este versículo está en primera persona del singular. Lo voy a resaltar ahí en azul. Daré, pondré, quitaré, daré, haré. ¿Quién? Dios. Dios lo hace todo. No hay nada ahí que tengamos que hacer nosotros. Dios hace todo. La salvación es algo que hace Dios en el que quiere empezar a creer. ¿Tú quieres empezar a creer? Al creer quedas unido, pegado a Cristo en su muerte y en su resurrección. Así que no son ya más dos, sino uno. Si eres cristiano, eres uno con Cristo y en Cristo. Bien, pues hasta ahí el pasaje. Vamos a terminar con una oración. Dios, te damos muchas gracias, Padre, por
este maravilloso pasaje y ahora ya entendemos por qué sacaste a colación el matrimonio. Y tu palabra es maravillosa, Dios. En verdad es maravilloso todo lo que nos explicas y todo se entiende mucho mejor cuando tú lo explicas. Te damos gracias y te pedimos que todos los que estamos aquí tengamos esa experiencia y esa vida unida a Cristo y viviendo en Cristo. Es la única manera de tener vida eterna y es la única manera de apreciarte a ti como el tesoro más grande. Te damos gracias, Dios, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.